Nuestra cita bíblica es Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí yo les pongo un pensamiento. La persona siempre debe analizar sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. ¿Por qué? Porque yo debo de analizar lo que estoy pensando, lo que estoy analizando y todavía la acción a la que yo debo de hacer. ¿Por qué debo de analizarlas? ¿Qué beneficio me trae? ¿Qué pasa si no analizo bien las cosas? ¿Y si yo pienso mal? ¿Y si hablo algo mal? Nos va mal. Lo contrario, si hablo o si pienso o si actúo bien, me va a ir bien. ¿Sale? Va a haber un resultado bueno. Pero si yo le digo, si yo le miento a mi esposa con una verdad, cuando mi esposa me pregunta, mi amor, ¿estoy delgada? El marido le dice y duerme en el sillón. O sea, sí me doy a entender como que en ese aspecto. ¿Sí? Entonces, ¿puedo yo transmitir la verdad? Sí. ¿De cuántas formas? De muchas formas. Hay que buscar la forma, hay que buscar el modo. Porque si yo puedo llegar de una manera pascuata, sí, estás gorda. Pero... y hay otras formas más sutiles. Ajá. Y va a depender... sobre todo de mí hacia aquella persona. Yo sé que se va a ofender así, le voy a decir lo mismo, vamos, pero de diferente forma, para que no se ofenda. Y no porque me preocupo que se ofenda, ¿sale? Sino porque hay formas también de llegar, para no lastimar. Por eso le pongo, la persona siempre debe analizar sus pensamientos, las palabras y sus acciones. ¿Cuál es la intención que yo quiero lograr? Por eso sirve la palabra. ¿Qué chiste tiene la palabra? Primero, que es viva y es eficaz. Y todavía, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y todavía penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, entre paréntesis, critica o criticar los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa función tiene la palabra. Vamos más adelante. En la escritura encontramos varias palabras para espíritu, no tan solo hay una. Vamos desde la palabra más bajita, que es la nefesh. Qué nombres tan feos. Pero nefesh, ruach y neshama es lo mismo, son espíritus, nada más. Pero cada espíritu va a tener una acción en un determinado momento. Por ejemplo, la neshama, que es la manifestación, manifiesta las acciones de la persona. Ejemplo, vamos a Romanos 7:23, si tienen sus Biblias. Romanos 7:23. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros. O
¿sí? Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, el primer espíritu yo lo encuentro en la acción. Pablo lo llama miembros, lo encuentro aquí, ¿sí? En la acción. Puedo pensar, puedo opinar, pero cuando lo llevo a la acción, ahí se completa, ¿sí? Ahí se lleva a cabo. Me voy a quitar la vida, estoy pensando. ¿Cómo? Pues de esta forma. Pero mientras no se lleve a la acción, todo queda acá. Entonces cuando baja a la voy a hacer, ¿a la qué? A la voluntad, entonces sí, este es el alma, de este lado, es el alma exterior, se manifiesta. Después tenemos otro espíritu que es el ruaj. Este manifiesta las palabras, emociones de la persona. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Gozoso y alegre en el Señor. ¿En verdad si está uno así? ¿Responde por compromiso social o porque es una verdad en su vida? Esto lo encontramos en Romanos 7:18. ¿Sí? Ahora, otra vez, ¿qué dice? Ahí está. Yo sé que mis deseos egoístas, otra vez, pensamiento, palabras, emociones, lo que yo estoy sintiendo por hacer algo. Y es lo que venimos casi hablando en el transcurso de estas semanas, de que, ¿por qué tengo que perdonar? Y les decía incluso hace 2 domingos, de que el reino de los cielos tiene que haber una transformación en la vida de la persona, para poder demostrarlo, sino cómo se demuestra. Por eso Jesús les decía a sus discípulos, si tu justicia no es mayor o superior que la de los fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos. Dice, si tu justicia no es mayor que la de ellos, imagínate entonces cómo y qué tenían que hacer los discípulos para que pudieran superar la justicia de un fariseo. O sea, Jesús les estaba diciendo, o te pones a chambear, o te pones a chambear. Y nos muestra muchos ejemplos de cómo hacer modificaciones en nuestra vida. Y tenemos el tercero, que es el Neshama, que es manifiesta los pensamientos de la persona. Romanos 7:22 dice, Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito, ¿en dónde? En Dios. Según el hombre, ¿dónde está este hombre interior? En el corazón, en mi verdadero yo. ¿Sí? Entonces tenemos 3 espíritus, que es, por así decirlo, el alma exterior, el espíritu propiamente, pero tenemos otro, que es el corazón interior, lo que de verdad pienso. Pero al pensar, yo lo pienso y después de pensarlo, se baja la palabra. Y de la palabra puede que se baje a la acción. Entonces, si yo estoy pensando en agradar a Dios, yo actúo con la palabra. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. ¿Sí? Das una palabra de bendición. Y en base a eso tú actúas a través de esa palabra. ¿Sí me doy a entender? Lo mismo es que si tú odias, el pensamiento se forja acá. Después pasamos a la palabra y después pasamos a la acción. Todo esto se conecta y es muy complicado muchas veces de resolver. Por eso tenemos la palabra, volvemos otra vez
a Hebreos 4:12 diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetrando hasta la división. Fíjate, hay que ponerle énfasis aquí la palabra división del alma y del espíritu. Pero no tan solo eso, sino también la palabra es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones ¿de dónde? Del corazón. Entonces tenemos alma, espíritu y corazón. La palabra dividir en griego es merizo, que significa distribuir, repartir, separar, hacer diferencia o desunir. Eso es lo que significa la palabra dividir. Entonces, en este lado del cuadro tenemos el corazón, y en el corazón están unidos el alma y el espíritu. Pero donde se junta el alma, el espíritu, hay una palabra que se llama unión. Entonces, cuando el espíritu, el alma, el corazón están unidos, no podemos diferenciar las cosas que son de Dios, que son de mi carne y que son del espíritu, de mi alma, de mi pensamiento. Por eso muchas veces decimos, hermano, es que no sé si Dios me haya dicho esto, o hermano, es que siento esto, o hermano, es que yo creo que fue Dios. Cuando muchas veces pueden ser mis pensamientos que me llevan a ese hecho. No sé si me estoy dando a entender. Que podemos confundir con lo que es de Dios, con lo que son de mis pensamientos. Y muchas veces nos frustramos por eso, porque creemos que es de Dios, pero al final no es que papá te haya dicho eso. Por eso la Escritura dice, prueben los espíritus para ver si son de Dios, si es de verdad lo que Dios está diciendo. En el Antiguo Testamento, ¿tú sabías que era muy válido apedrear a un profeta? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo como profeta verdadero, muchas veces el profeta verdadero no quería predicar ni hablar porque sabía que iba a venir juicio. Él sabía. Entonces muchos de los profetas como que no se animaban, pero tenían que hablar. Y venía y se cumplía lo que Dios ya les había dicho. Pero había otra clase de profetas, los profetas falsos, que incluso Dios dice, yo no los envié ni les dije que dijeran eso. Entonces había profetas que decían, no te va a pasar nada, todo va a estar bien, dale like. Y Dios mismo dice, es que yo no les dije que les iba a ir bien. De sus pensamientos o de su corazón o de su vientre hablan. Y dice, para que puedas diferenciar a un profeta es bien fácil. Si lo que dice se cumple, es mío. Pero si lo que dice y no se cumple, este es falso. Y a los falsos, Dios mismo dice, apedréalos. Ah, caray, ¿por qué tanta violencia a Dios? Porque van a desviar al pueblo. Y terminaron desviándolo. ¿Sí? Eran adivinadores, agoreros, pitonizos, un espíritu de adivinación. Entonces, a lo que voy es que Dios nos pide que probemos los espíritus si de verdad son de Dios o no más porque le da la gana. No, hay una razón, porque extravían el pueblo, extravían a la persona. Entonces, aún nosotros debemos de separar, dividir, como en este lado, el corazón está separado del espíritu. Y así podemos discernir si de verdad los pensamientos, las intenciones que yo tengo son de Dios o sencillamente son mías. Por eso la separación o la división o el hacer diferencia es importante. Ahora, ¿por qué es necesaria esta separación? ¿Por qué Dios quiere que separemos las ideas, los espíritus? ¿Por qué?
Porque en Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo. Y literalmente dice, de dos espíritus. Es inconstante en todos sus caminos. El hombre que tiene dos espíritus hoy te dice sí, sí, sí. A los 3 minutos te dice no. Y después te vuelve a decir sí, sí, sí. Y a los 5 minutos te dice no. ¿Sí? De hecho, ese es el nuevo trastorno que se tiene, pero originalmente era de doble ánimo, de dos espíritus. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Y aquí pongan atención a lo que está de azul. Yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea que si no hubiera habido ley, Pablo nunca hubiera sabido qué es lo que estaba mal. Hasta que llega alguien o algo, un escrito y te dice, eso está mal. Pero hasta ese entonces, ¿a ti quién te dijo que lo malo es malo? ¿O que lo bien estaba bien? Porque alguien te lo dijo. No porque tú lo hayas sentido. ¿Sí me doy a entender? Entonces, uh-huh. Sí. De hecho, inclusive, ahí les va, pero otra vez, esos son ya, son cosmovisiones culturales. Al final de cuentas, la muerte es muerte. No me voy lejos. Cuando el hombre y la mujer agarraron, ¿de qué árbol comieron? ¿Del árbol de qué? Del bien y del mal. Fíjense. Entonces, ese árbol ya te daba la predisposición, cuando tú lo comías, a discernir lo que estaba, inclusive bien, pero también lo que estaba mal. Inclusive ese árbol nos dio esa facilidad, entre comillas, digo facilidad. ¿Por qué? Porque más adelante, si leemos en Génesis capítulo 3, vemos cómo Adán empezó a tener miedo en su escrutinio, en sus pensamientos, tuvo miedo y se escondió. ¿Qué tienes? ¿Dónde estás, Adán? Tuve miedo y me escondí. Vemos otra metida de pata de Adán, ya con su pensamiento. La mujer que tú me diste. Me dio, comí y pasó esto. Pero ¿qué estaba haciendo ya Adán? Estaba pensando ya ahora con lo que estaba bien, pero bien, ojo, para él. Y ese es el detalle, que muchas veces pensamos que es bueno, pero para mí. Pero cuando viene la ley de Dios, cuando viene la escritura, entonces ya me permite un discernimiento más claro. Exactamente. Uh-huh. Exacto, ese es el detalle. Y también van a ser juzgados aquel que tenga la escritura. Peor, porque ya la escritura te está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y hay conocimiento, y ya sabes por qué. Entonces, seguimos acá en la diapositiva. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, sino la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, si no hubiera una ley tal cual, yo no hubiera conocido. ¿Por qué? Porque en mi cultura me dijeron, en mi casa me dijeron que esto estaba bien. Pero en otra casa me dijeron que eso estaba mal. ¿Pero qué dice Dios? Pues no codicies, no mates. Y es ahí donde tenemos una regla moral, reglas morales, reglas éticas, para entonces discernir lo que está bien y mal. Y así podemos conocer más fácil la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere transformar, cambiar de mí. Por eso ocupamos agentes externos, porque un agente interno es muy complicado, que nos enseñe quién soy,
Ocupo yo un agente externo. Vamos a Juan 6:33. Juan 6:63, perdón. Evangelio. Juan 6:63. Dice la Biblia, el primer concepto, que la escritura o la palabra de Dios es vida. ¿Sí? Entonces, en Juan 6:63, ¿qué dice? Las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. O sea que no necesariamente, bueno, el espíritu nos está dando ahora vida. 12:29 de Juan. Juan 12:29. Ajá. Sí. No, no es ese. No. No. Ese se los voy a deber. Romanos 7:14. Ese es el de Romanos 7. Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, los agentes externos que tenemos es tanto la palabra de Dios escrita, pero también la otra palabra de Dios que es el Espíritu. Entonces, si no tenemos ni la palabra de Dios y no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, que son los agentes externos, no podemos discernir lo que está bien de lo que está mal. Porque para mí va a estar bien, pero para el otro va a estar mal. Entonces, ya para yo poder diferenciar y discernir, es necesario un agente externo. En primera, la palabra de Dios, quien me va a marcar la forma, que es lo que sí está bien para Dios y qué es lo que está mal para Dios. Entonces se necesita un agente externo para que inicie un cambio en mí. En Romanos 7:5 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que yo aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está ahora morando en mí. Entonces vemos aquí se le llama dicotomía, que es eso que hay dos acciones en mí. ¿Sí? Es necesario separar el espíritu y el alma, porque una jala para servir a Dios y la otra jala para no servir. Una me invita a estar en comunión con Dios y la otra me dice en otro momento, en otro tiempo, ahorita no, ya luego. Una me dice, acércate a Dios, y la otra me dice, no, no es necesario. Una me dice, ¿qué es lo que quieres que diga?
Así es. Y precisamente esa la encontramos en la unión. Voy a regresar. Aquí, esta la encontramos aquí, en esta unión, en donde se junta, en donde el Espíritu me dice, sirve a Dios, deje de hacer lo que está mal. Pero el otro lado me dice, no le hagas caso. Y entonces tenemos esa unión, otra vez aquí, y no sé qué hacer. Por eso Pablo dice, no sé qué hacer. Porque lo que hago, no lo entiendo. Y no porque no lo entienda, sabe Pablo exactamente lo que estaba pasando. ¿Sí? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es cierto. Pero también podemos pensar y alegar de que, es que entonces es el pecado que mora en mí. Pues Dios tiene la culpa. Es que Dios tiene la culpa de que yo esté así, de que viva así, de que sienta esto. Porque Pablo lo está diciendo. Porque no hago, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Y muchas veces hay personas que se agarran de ahí. Entonces Dios tiene la culpa. Porque yo quiero servir a Dios, pero mi cuerpo dice no. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿qué es lo que pide Dios? Vamos a Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan, ¿qué dice? Constantemente. Es lo que Pablo decía anteriormente. Yo quiero agradar a Dios, pero pues mi carne no quiere. Yo en mi mente le alabo y le bendigo, pero mi cuerpo dice, nel pastel. ¿Sí? Porque es una lucha constante, es una lucha muy fuerte. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero, dice la Escritura, en Romanos 8, 24 y 25. Miserable de mí. Así. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero alabar y bendecir, pero pues con la carne me dice que no. ¿Cómo lo hago? 25. Doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él. ¿Quién me va a librar? Él. ¿Quién me va a sustentar? Él. No dice yo. Dice Él. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, mas con la carne a la ley del pecado. Y no porque Pablo esté diciendo, entonces pues ya sí se va a quedar. No. Está poniendo una base para el capítulo 8, el capítulo 9 de Romanos. Exactamente. Por eso, aquí, ¿qué dice? Dejen, porque ya es una decisión.
Es un yo quiero, es un yo anhelo. No es que mi cuerpo ahora, es que mi espíritu, no. Por eso dice la Biblia, es necesario separar, dividir lo que es del pecado, lo que me lleva al pecado, a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque si combinamos los dos, el espíritu y el alma, están así, están abrazaditos. Pero cuando viene la palabra, poco a poco empezamos a discernir, a separar lo que de verdad papá quiere de lo que no quiere. Entonces, para un cristiano no hay opción. ¿Por qué no hay opción para un cristiano? Porque cuando viene el Espíritu Santo empieza a separar las cosas. Un cristiano siempre tiene que ir hacia adelante, tiene que crecer. ¿Tú puedes detener el crecimiento de tu hijo? No. ¿Por qué? Que si tú puedes detener el crecimiento de tu hijo, es algo natural. Y como padres, en veces decimos, ya, ojalá ya no crecieras. Que se quede así para siempre. Pero sabes que tiene que crecer. Es normal, pero es un deseo, es un bonito deseo. Porque te conmueve, te motiva, te cautiva. Hasta uno chilla. Pero sabes que eso no es así. Lo que tú puedes hacer es darle las herramientas necesarias y suficientes para que crezca adecuadamente. Que la riegue inclusive. Pero esos son otros asuntos. Pero aquí el apóstol nos está diciendo, dejen que el Espíritu Santo los guíe ¿en dónde? En la vida. Él te va a guiar. Dios, ¿dónde viene a morar? Juan 14:23b. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Primera de Pedro 3:4, Reina Valera actualizada, sino el hombre interior que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es de grande estima para Dios? El hombre interior, el del corazón. No lo que está viendo, no lo que vemos, sino lo que está hasta mero adentro, hasta la cocina, como decimos. Salmo 51:6 dice, he aquí, ¿qué dice? ¿En dónde? ¿Dónde es lo más íntimo? No, en el hombre interior. En el hombre interior. Ahí Dios desea la verdad, en lo más íntimo del corazón. En el verdadero yo, en el que se enoja, en el que es amargado, el que no perdona. Ahí, ¿por qué? Porque yo puedo decir, no te perdono, nomás así. Y sí puedo perdonar, porque mi corazón está dispuesto a perdonar. Yo les ponía un ejemplo hace unos días que decía, ¿cuántas veces hemos dicho de una manera muy chusca, qué tonto estoy? Sí. Pero lo que voy es cuántas veces hablamos así, de una manera muy ligera, qué tonto estoy. Pero en verdad usted se la está creyendo que es un tonto o nomás habla, nomás porque la regó en ese momento. ¿Sí me da a entender? Y ese es a lo que voy, que muchas veces nomás hablamos nomás a la ligera, ahí se va, pero que no causa un impacto real en mi vida. ¿Sí me da a entender? Por eso dice Jesús, este pueblo, ¿de qué? De labios, de aquí. Pero, ¿quién está lejos? Su corazón. ¿Dónde y qué se encuentra en el corazón? El hombre del corazón, el verdadero yo, el verdadero adorador. Ahí.
Exactamente. Entonces, ese hombre interior, esa parte de adoración íntima donde Dios quiere que de verdad estemos, debe de cambiarse, de transformarse. Por eso dice Jesús, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Pero dónde es con Él? En el hombre interior. Por eso cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, papá viene a tu vida y vive contigo, arreglando tu vida, transformándote, enseñándote en el hombre interior, en lo más interior, en lo íntimo, en el que está encubierto, el que está encubierto. Dios quiere transformar tu ser interior. Quiere que vuelvas a ser la imagen de Dios antes de la caída de la humanidad. Porque Dios ya tenía una idea de Adán. Este es Adán, es perfecto, es hermoso, es chulo. Pero la regó. Ok, se la perdonamos, enviamos a su Hijo, enviamos a Jesús para que la humanidad vuelva otra vez a ser a lo que Adán una vez fue. Oh Señor, pero es que estoy en un cuerpo de pecado. Sí, esto se va a transformar. Pero recordemos lo que les había dicho. ¿Qué es lo que Dios quiere transformar? La cabeza, las ideas, los pensamientos. Antes de ser ricos, millonarios, podridos en dólares, Dios quiere que estemos acá transformados. Aquí. Esto. Y esto es lo que Dios quiere que nos transforme. Por eso es necesario separar, discernir lo que me lleva a la muerte a lo que me lleva a la vida. Por eso es necesario discernir entre el pecado y la voluntad de Dios. Por eso son cosas necesarias. ¿Qué es lo que el Espíritu, a dónde el Espíritu me está guiando? A perdonar, a enseñar, a aprender. ¿Sí? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me está mostrando en este momento a mi vida? ¿Qué quiere cambiar? ¿Qué quiere transformar? Por eso, si tu alma no lo permite, le será difícil. Efesios 3:16 dice, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ¿en dónde? ¿Por quién? ¿Dónde vamos a ser fortalecidos? En nuestro hombre interior. ¿Por qué? Porque este hombre interior es el de veras, no es la pantalla. En este hombre interior puede fortalecerse, puede crecer, pero también puede menguar, puede deprimirse, puede apachurrarse, pero también puede ser soberbio. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que ese hombre interior sea transformado. No la máscara, no la pantalla. Pero vamos a ser transformados con el Espíritu. Esa es otra grafiquita de una manera más chusca. Entonces, nuestro hombre interior, que es el círculo azul, acá no se ve tan bien. El Espíritu, hombre interior, o el hombre nuevo, ahí viene a morar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Desde ahí, desde esa Neshama, las primeras palabras que vimos, desde ese espíritu, o desde este hombre interior, Dios está haciendo las cosas, está transformándonos. Después tenemos otra capa exterior, que es el hombre, o alma, que es el hombre exterior, que es la vieja naturaleza. Efesios 4:22. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos, quítense el viejo hombre, que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Fíjate lo que Pablo te está pidiendo. No, ni Pablo, es el Espíritu Santo que habla a través de Pablo. De vuestra manera, en cuanto a la pasada, antigua manera de vivir,
despójate del viejo hombre. Y después tenemos entonces el cuerpo, que es la manifestación del hombre nuevo, pero también del hombre viejo. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Despójate de lo viejo. No te sirve. Pero otra vez, si estamos así, ¿sale? No los vamos a poder separar. Porque de un lado me va a llevar a la vida y el otro lado me va a llevar a la muerte. Un lado me lleva a servir a Dios y el otro lado me lleva al pecado. Por eso dice la Escritura, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. ¿Saben qué es una espada de 2 filos? Bueno, en realidad en el griego es cuchillo de 2 filos. ¿Saben qué es un cuchillo o una espada de 2 filos? ¿Pero cómo? Que corta de los 2 lados. Si usted agarra un cuchillo normal, tradicional de cocina, pues tiene un filo, ¿verdad? Y el otro es un filo muerto, no hay filo, no hay nada. Pero haga de cuenta entonces que el lado que no tiene filo, usted le saca filo, y ese entonces ya tiene 2 filos. En las espadas romanas era una espada más o menos así de grande, ¿sí? Y con el doble filo al soldado romano le permitía darle muerte más rápido al contrincante. De un solo tajo, ¡ah! No me acuerdo, pero sí. Entonces, ¿por qué? Porque era un cuchillo de doble filo. Al decir doble filo es que penetra más, entra más y corta más y mata más rápido. Pero lo que te quiere decir aquí el autor es que la Biblia tiene esa autoridad, esa fuerza para de verdad separar. Pero nos tocó ahora a nosotros depender de Dios y trabajar para que pueda ocurrir esa separación. Pero si no lo hacemos, nunca va a ser posible separar las cosas. Quien lo hace es el Espíritu. Pero si no le damos el chance, la autoridad, no va a ser posible. Por eso expresa, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Deja. Si no lo dejas tú, no te va a servir de nada. Ahora pregúntate, ¿cómo está esta separación de tus dudas? El no perdonar, la falta de esa sensibilidad, la irresponsabilidad, el amor al prójimo, el honrar a tu Padre Celestial. Ponle tú una pregunta. ¿Cómo vamos en esa separación? Porque el Espíritu, la palabra me pide, separa las cosas. Y ahora en este caso, ¿ya estamos separando bien las dudas? ¿Ya hemos separado lo que sí le está gustando a Dios de lo que no le está gustando a Dios? Y en este aspecto es necesario dividir o separar para diferenciar el espíritu, el alma. ¿Qué cosas son del alma? ¿Qué cosas son del espíritu? Si yo no perdono, ¿es del alma o del espíritu? Si yo tengo dudas, ¿son del alma o del espíritu? Porque estoy así. ¿Sí me da a entender? Estando así es muy complicado. Pero cuando viene la palabra a nuestra vida y parte, por eso, podemos separar y diferenciar qué es del espíritu y qué es del alma. Pero hasta ese momento, hasta ese instante, no más, no menos.